Segunda a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 17. Si lo tienen, hermanos, por favor, ayúdenme. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, segunda a los Corintios 5, 17, todos unidos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, porque estamos agradecidos, Señor, porque hoy podemos recordar la muerte, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, pero especialmente su resurrección, su victoria, Señor, sobre el sepulcro, sobre la muerte, ese primer día de la semana en que se levantó de la tumba, Señor, y nos dio la victoria. Padre, gracias por ese poderoso milagro, Señor, que realizaste, a través del cual, Padre bendito, hoy tenemos esperanza, hoy estamos reunidos aquí para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la muerte y se enfrentó a ella, Señor, y venció y nos ha dado ahora la victoria y la vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza y porque nos reunimos con gozo para glorificar tu nombre y recordar ese milagro, Señor. Y en esta mañana pedirte, Padre, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que tu siervo solamente sea el instrumento por el cual hables a nuestro corazón. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para poder ser edificados, Señor, ser exhortados, ser retados, Padre bendito, con tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón y prepáranos, Señor, para tener esa disposición, Señor, de recibirla y estar dispuestos a aplicarla a nuestras vidas, porque lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El título del mensaje, hermanos, es el beneficio resultante de la resurrección. El beneficio resultante de la resurrección. Sabemos que todas las cosas, hermanos, suceden con un propósito. Siempre hay un propósito en todas las cosas que suceden. Y en el caso de hoy, o en el caso que hoy más bien recordamos, hermano, no hay excepción. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, tuvo que morir. Era necesario que muriera y que resucitara al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana, lo que las Escrituras nos revelan como beneficio resultante de esa resurrección. Ya leímos ahí en Lucas 24, donde las mujeres, especialmente vemos ahí a María Magdalena y las otras mujeres, que muy temprano ya tenían todo preparado, muy temprano, se levantan, hermanos, dice, aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro, para ir al sepulcro. Cuando llegan al sepulcro, el sol estaba saliendo, y cuando llegan, cuando van hacia el sepulcro, tienen una preocupación porque la tumba había sido cerrada con una gran piedra a la entrada. Pero cuando llegan se llevan la sorpresa de que la tumba está abierta. La tumba, así, la piedra que cerraba la tumba ha sido removida y llegan, hermanos, y ven el sepulcro completamente vacío. Vemos aquí muchas lecciones de estas mujeres. La primera de ellas, ¿verdad? Son las mujeres las que se levantan primero. Son las mujeres las que les ganan a los discípulos. Los hombres, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, que eran los más allegados a nuestro Señor Jesucristo. Los que habían pasado tiempo especial con Jesucristo. Los que habían estado en todo momento desde que inició Jesucristo su ministerio, siendo testigos
de su bautismo, hermanos, ellos se habían quedado dormidos. Por alguna razón no se habían levantado, tal vez no creían, porque como vemos en Isaías, probablemente ellos mismos se habían desanimado de que Jesucristo hubiese permitido su muerte y todo lo que él padeció. Así que ya probablemente, aunque recordaban o aunque Cristo les había dicho en sus propias palabras que se iba a levantar de la tumba al tercer día, ellos se habían quedado dormidos y no se habían levantado para ir y prepararse para su encuentro con Jesucristo. Él les había dado instrucciones, les había dicho que fueran a Galilea y que ya se iban a encontrar con ellos, con él. Pero parece que la desesperanza, hermanos, pudo más. Y ellos, pues, perdieron la oportunidad. Y fueron las mujeres las que tuvieron este privilegio. Se levantaron temprano, llegaron y tuvieron ese privilegio de ver a la tumba vacía y después a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué leemos este pasaje de 2 Corintios 5:17? Porque dice ahí, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con la resurrección, hermanos, con la resurrección viene una vida nueva. Viene una vida nueva, una esperanza de una vida nueva. Pero antes de ver, hermanos, el beneficio que resulta de la resurrección, veamos la necesidad que Jesús muriera, hermanos, y resucitara. Vaya a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas 24, donde hicimos la lectura. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el versículo 44. Lucas 24, 44, siendo palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Él está con sus discípulos ya después de haber resucitado, antes de ascender a los cielos, y le dice ahí en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Leo una vez más el versículo 46 y dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Era, hermanos, necesario. Fue necesario que el Cristo padeciese. Es decir, sufriera todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, hermanos, desde que unas horas antes de que fuera apresado hasta su muerte. Era necesario que esto Jesucristo lo sufriera. Y dice, y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario, hermanos. En primer lugar, lo quiero compartir con ustedes, es la necesidad de que Jesús muriera y resucitara. ¿Por qué era una necesidad? Porque Jesucristo mismo dice, así está escrito y así fue necesario. Sencillamente, hermanos, porque Romanos capítulo 5, vaya ahí por favor, sigan los pasajes en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este capítulo, en este versículo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué fue necesario, hermanos, la necesidad de que Jesús muriera y resucitara?
Sencillamente porque el hombre posee una naturaleza pecaminosa y un corazón perverso. El hombre posee una naturaleza pecaminosa y un corazón perverso. En este pasaje dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entendemos sencillamente, ¿verdad? Y este pasaje nos traslada inmediatamente al Génesis capítulo 3, cuando Adán, hermanos, cometió ese pecado junto con Eva de desobediencia y permitió que el pecado entrara en este mundo. Y dice luego el versículo, y por el pecado, la muerte. Entró el pecado en este mundo y junto con el pecado vino la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre de Dios. Y así esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora vaya al capítulo 3, aquí mismo en la carta de Pablo a los Romanos, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado entra, hermanos, y así ese pecado, así esa muerte que entra a este mundo por causa del pecado, se va transmitiendo de una generación a otra generación, de una persona a otra persona, se va transmitiendo esa naturaleza, de manera que toda la humanidad, hermanos, ahora estamos contaminados con una naturaleza pecaminosa y con un corazón perverso. Por tanto, hermanos, dice aquí en el pasaje, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Es decir, nos han quitado, hermanos. El pecado nos ha quitado de un lugar que nos correspondía por derecho de creación. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado, hermanos, nos ha alejado de Dios. Esa naturaleza pecaminosa y ese corazón perverso, hermanos, fue la necesidad por la cual Jesucristo tuvo que morir. Jeremías es un pasaje probablemente conocido por la mayoría de los creyentes. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Es decir, hay muchas cosas que son engañosas, pero el corazón es más engañoso todavía. Y no solamente engañoso, dice la Escritura, es perverso. Es perverso. Y la humanidad entera, hermanos, está contaminada con un corazón así. Un corazón perverso. Una naturaleza pecaminosa, hermanos, que hizo necesario que Jesucristo tuviera que morir. Esa es la razón por la cual Jesucristo dice en sus propias palabras, así está escrito y así era necesario que el Cristo muriera. Que Él muriera y resucitara al tercer día conforme a las Escrituras, porque el hombre posee esa naturaleza pecaminosa. Ahora, número 2, hermanos, el hombre por causa del pecado está separado, ya lo mencionaba hace un momento. Está separado, Romanos 3:23 dice, fuimos destituidos. Y aquí un libro atrás, Isaías 59. Isaías 59, también un texto que probablemente usted conoce, versículo 2. Dice la Escritura, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. La iniquidad, hermanos, sencillamente significa perversidad, significa maldad. Esa perversidad del ser humano por un corazón, hermanos, perverso, esa maldad del hombre nos ha separado de Dios. No podemos tener comunión como se tenía en el principio. Adán y Eva, hermanos, tenían una comunión estrecha, directa con nuestro Dios. Pero el pecado los separó. El pecado vino a separar al hombre de Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír. Entonces, al estar separados de Dios, hermanos, y al tener esa naturaleza pecaminosa, se hace necesario que Jesucristo tuviera que ir a la cruz, tuviera que morir. Además de que vaya a Marcos capítulo 7. El hombre también está cargado con valores de baja calidad moral. Como seres humanos, el hombre se ha ido degradando cada vez más. Marcos capítulo 7, por favor. El hombre se ha ido degradando, hermanos. Y ha ido traspasando los límites del pecado, de la moralidad, contaminándose y cayendo cada vez más, hundiéndose en el pecado. Si ya lo tienen, versículo 21, por favor, y 22 de Marcos 7, 21 y 22. Nuestro Señor Jesucristo también dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, hermano, ¿de dónde proceden? Dice la Escritura. De dentro del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Es decir, estamos, hermanos, con valores de baja calidad. Con valores, hermanos, y normas que salen precisamente de un corazón que está lleno de maldad, de un corazón y de una mente distorsionada. Imagínense. Según nosotros, ¿verdad? Transmitimos los mejores valores a nuestros hijos. Pero si estamos nosotros degradados, hermanos, en la moralidad, en el pecado, con valores y con principios de baja calidad y perversión, hermanos, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Lo mismo. Lo mismo. Y entonces vienen nuevas generaciones creciendo, hermanos, con una mente completamente distorsionada, con una personalidad, hermanos, completamente perdida. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que tenemos. Nuestro corazón, recuerde, es engañoso y es perverso. Y de ahí, dice la Escritura, salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Toda la maldad, hermanos, sale de nuestro corazón. Y si nosotros mismos, ¿verdad?, vamos enseñando y transmitiendo eso, pues cada vez es peor. Es como el teléfono descompuesto. Ese juego, ¿verdad?, en el cual se dice una frase o una verdad. Y aquí se dice una cosa y allá termina diciéndose otra completamente diferente a lo que se dijo. Así vamos transmitiendo, hermanos, y el hombre va degradándose cada vez más. Pues esto es precisamente lo que hace necesario que Cristo tuviera que morir. Juan capítulo 8, versículo 44, San Juan 8, 44. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este versículo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesucristo está reprendiendo aquí, hermanos, a los fariseos, a los religiosos, a aquellos hombres que creían que estaban haciendo el bien, pero que tenían envidia de nuestro Señor Jesucristo y querían darle muerte, y le acusaban de que Él hacía las cosas precisamente con el poder de Satanás, del diablo mismo. Y Jesucristo les responde y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice Jesucristo: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira.
Estos hombres querían hacer precisamente lo que el mismo diablo quería hacer. Satanás quería darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que Jesucristo nace, y Satanás intenta matar a Jesús cuando por medio de Herodes dan muerte a todos los niños menores de 2 años o hasta 2 años de edad. Y ahora andaban buscando la forma o una oportunidad para darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio y ha sido un mentiroso. Entonces, hermanos, si el hombre está cargado con eso, era necesario que Jesucristo muriera. Por eso Jesucristo mismo dice: así está escrito, y así era necesario. Además, la humanidad, hermanos, está poseída por una vida aparente y una vida atrofiada. ¿Por qué aparente? Porque aparentemente el hombre es feliz. Aparentemente el hombre no tiene necesidad de Dios. Sin embargo, hermanos, no es feliz, no tiene propósito, y el hombre está condenado por todo lo que ya hemos dicho. El hombre interior controla al exterior y echa a perder todas las cosas. Era necesario entonces, dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24, 44, en el versículo 46, dice: era necesario que el Cristo padeciese. Número 2, hermanos, el resultado de su muerte y resurrección. Vaya a Ezequiel capítulo 11, por favor. Ezequiel capítulo 11. El resultado de su muerte y resurrección. ¿Qué dice Ezequiel 11, 19? Si ya lo tienen, por favor, denle lectura, hermanos. Dice la escritura así: y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Dice ahí, hermanos, en este pasaje, Dios está dirigiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, y les está prometiendo una renovación, porque Dios les había dicho que por causa de su pecado, de sus iniquidades, de su traición, hermanos, ellos iban a ser llevados cautivos y Dios, hermanos, iba a separar de ellos. Sin embargo, hermanos, Dios les promete que un día Dios iba a recoger a su pueblo de entre todas las naciones y los iba a reunir una vez más en la tierra que Dios les estaba dando, les había dado, la tierra prometida, y un día Dios iba a tratar nuevamente con ellos. En Romanos capítulo 11 vemos precisamente escrito por el apóstol Pablo que Dios, después de que los creyentes, hermanos, el número de gentiles entre en el reino de los cielos, la última persona que va a ser salva, sea salva, Dios tratará nuevamente con su pueblo Israel, y lo vemos, esto va a suceder durante la tribulación. Dios va a tratar nuevamente con Israel, la iglesia será quitada de la tierra. Y ahí Dios le promete al pueblo de Israel y le dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pero esta promesa, hermanos, también se aplica a nosotros. No en ese tiempo, sino en el momento en que nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. El hombre ahora entonces puede tener una naturaleza nueva y un corazón nuevo. Gracias, hermanos, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Efesios capítulo 4, vaya ahí por favor. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17, dice la escritura, hermanos. Como les decía el miércoles,
Estoy estrenando Biblia y me cuesta trabajo encontrar los pasajes con esta. ¿Ya lo tienen, hermanos? Creo que sí, ¿verdad? Yo soy el que me tardé. 4:17. Dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Note las palabras del apóstol. A Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta a creyentes, a personas como usted y como yo, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ahora él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La gente que no tiene a Jesucristo en su corazón anda en la vanidad de su mente. Y dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero nosotros, hermanos, ya no somos como esos gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, hermanos, murió y resucitó al tercer día, nos dio la victoria a usted y a mí. Y cuando permitimos que Él entrara a nuestra vida y lo reconocimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos ha dado ahora una naturaleza nueva, un corazón nuevo, hermanos, como se lo promete a su pueblo allá en Ezequiel, hermanos, capítulo 11. Por eso Pablo dice, ya no debemos andar así. Ya no debemos andar con un entendimiento entenebrecido. Ya no podemos vivir como ajenos de la vida de Dios. Ya no, hermanos. Los creyentes no vivimos así. Ahora, seguimos leyendo ahí, hermanos, capítulo 4 de Efesios. Dice versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hablando de los que no son creyentes, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con prontitud, con rapidez, con un deseo desmedido, toda clase de impureza, es decir, de pecado. Y luego dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes, nosotros, hermanos, no hemos aprendido hacia Cristo. Dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Qué dice nuestro texto donde iniciamos, hermanos? Según a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo. Debemos vivir una vida nueva, hermanos, vistiéndonos del nuevo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme, dice, a los deseos engañosos. Este es el resultado, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una naturaleza nueva y un corazón nuevo en nosotros. Pero no solamente eso. Además de que podemos ser distintos, ser una nueva criatura, ahora el hombre puede tener compañerismo con Dios. El hombre puede tener compañerismo con Dios gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10. Vaya ahí, por favor, Hebreos capítulo 10. Este es el beneficio resultante, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el 22, dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. Sigan leyendo, hermanos. En el tiempo pasado, hermanos,
en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Dios trataba con su pueblo, el hombre no podía acercarse a Dios como ahora tenemos nosotros el privilegio de hacerlo. Solamente el gran sumo sacerdote podía entrar a la misma presencia de Dios. Solamente el profeta podía tener comunión con Dios y recibir revelación de parte de Dios. No cualquier hombre podía acercarse a Dios. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres, y muchas veces era un juez, era un rey, era un profeta, era un sacerdote, hermanos. Pero hoy, hermanos, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa sangre que derramó en la cruz, hermanos, y con la victoria que obtuvo sobre la muerte, nosotros tenemos abierto un camino hasta la misma presencia de Dios. Dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, tienes la libertad. Tenemos libertad, pero ahora, hermanos, ahora que hay libertad, pareciera que ahora no queremos, ¿verdad? Porque para entrar a la presencia de Dios, lo hacemos a través de la oración. Cuando apartamos ese tiempo especial y nos separamos de todo para estar en comunión con Dios, vamos a la misma presencia de Dios, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese mandamiento de orar sin cesar? Ese mandamiento de labios de Jesucristo, de velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, y no aprovechamos el tiempo. Tenemos libertad, es decir, no hay nada que nos estorbe para entrar a la presencia de Dios. Pero parece que todo nos estorba, ¿verdad? Y no vamos en oración a Él. Está como cuando Jesucristo, antes de que muriera, cuando Él hacía un milagro, ¿qué le decía a aquellos que recibían el beneficio de su poder, del milagro, hermanos? ¿Qué les decía? No lo digan, no lo cuenten, ¿verdad? No lo publiquen, no lo compartan, guarden el secreto. Incluso a sus discípulos les dijo cuando fueron testigos de su transfiguración, le dijo, no lo cuenten hasta después. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando van estas mujeres y se encuentran con el Cristo resucitado? ¿Qué les dicen los ángeles? ¿Qué le dicen? Vayan y cuéntenlo. Ahora sí, vayan y cuéntenlo, ¿verdad? Pero antes de eso, cuando Cristo les decía, no lo cuenten, parecía que les decía lo contrario. Cuéntenlo, ¿verdad? Iban y lo contaban. Pero después, cuando Cristo resucita y ahora le dicen, vayan y cuenten, publiquen esto, ¿qué hacen los discípulos? Se quedan callados. Ahora no lo comparten, ahora se esconden, ahora se encierran, ahora están llenos de miedo y de temor y no quieren que nadie se entere, ¿verdad?, de lo que ha sucedido. Así nosotros, hermanos, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios por ese camino nuevo, vivo que Cristo nos abrió. Dice aquí a través del velo, versículo 20, y dice de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, que es Jesucristo, dice el 22, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Así debiéramos acercarnos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no aprovechamos el tiempo, hermanos. Esa comunión que se perdió con Adán en el huerto de Edén, se recuperó, hermanos, con Cristo en la cruz. Se recuperó con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aprovechemos, hermanos, este gran privilegio que tenemos de tener comunión con Cristo. Otro de los beneficios resultantes de su muerte y resurrección es que ahora, hermanos, el hombre puede tener valores de alta calidad. Es decir, nosotros, hermanos, podemos cambiar la historia. Si venimos de una familia disfuncional, distorsionada por el pecado, si venimos, hermanos, de una familia dañada por el pecado, por los vicios, por la maldad misma de la naturaleza humana, hermanos, usted puede cambiar esa historia ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Pero usted tiene que creer eso, no solamente es leerlo, hermanos, hay que apropiarnos de esa verdad. Eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. No le sigas echando la culpa a tu padre, a tu madre, a la sociedad. Tú eres responsable, pero transfórmate porque Cristo quiere cambiarte. Y es necesario, hermanos, que nosotros tomemos estas verdades espirituales. Ahora tenemos valores de alta calidad moral que proceden de la misma palabra de Dios revelada para nosotros, para comprender y para poner en práctica. Aquí mismo, en Efesios, por favor, capítulo 4. Vaya a Efesios, por favor, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 22. ¿Lo tienen? Vamos a leer, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos. A veces pienso, hermanos, que deberíamos ser como un robot, cambiar el chip y olvidarnos de todo nuestro pasado, siendo personas completamente nuevas. Pero no es así. Dios ha implantado una naturaleza nueva. Gracias a Dios por eso. Pero no podemos ya seguir viviendo, hermanos, en el pasado. No podemos seguir arrastrando, hermanos, nuestro pasado. Lo que se hizo se quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Lo que vivimos, ya eso quedó atrás, hermanos. Lo que sufrimos, lo que padecimos, las marcas quedan ahí. Las cicatrices están ahí, hermanos, pero ya es pasado. Ya debemos sanar esas heridas, hermanos. Ya debemos de quitar nuestra vista de esas cicatrices, hermanos, que nos dañan cada vez que recordamos. Y debemos mirar hacia la cruz, debemos mirar hacia Jesucristo. Por eso en Hebreos dice, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Pablo dice, hermanos, también en su carta a los colosenses, que debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Él dice en Filipenses, hermanos, que debemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendernos hacia la meta. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Porque ahora tenemos la oportunidad, hermanos, de tener valores verdaderos. Sin Cristo teníamos valores de mala calidad, pero ahora podemos tener valores de alta calidad. ¿Pero de dónde procede eso? De la misma palabra de Dios. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Despójense, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 dice, renuévate, renovaos en el espíritu de vuestra mente, transfórmate. La única manera, hermanos, de ser transformados o renovados, hermanos, y vestirnos del nuevo hombre es cambiando nuestra manera de pensar. Pero no podemos cambiar nuestra manera de pensar si no estamos dispuestos a pagar el precio. Y pagar el precio es dedicar tiempo, hermanos, al estudio de la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios. Es sacrificar tiempo para estar aquí y escuchar un mensaje que me va a traer beneficio, hermanos. Pero cuando no estamos dispuestos a eso, hermanos, con razón no cambiamos. Por razón, aquí te portas bien como un santo verdadero, pero en tu casa eres peor. Y aquí muestras una cara, pero allá afuera, hermanos, muestras el verdadero rostro que tienes. Pero ¿qué dice Gálatas? Nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Antes todas las cosas, dice la Escritura, están desnudas delante de Dios. Dice el versículo 23, entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
El nuevo hombre, hermanos, no es como el viejo, porque el viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero el nuevo hombre, según Dios, dice, hermanos, es en la justicia, es creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Vemos a una persona completamente renovada, transformada en su totalidad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. Y ahí viene una lista de las cosas de las cuales debemos, hermano, despojarnos. Porque eso es lo que tiene el viejo hombre. Dice la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ahora podemos reflejar una nueva criatura en nosotros. Porque ese es uno de los beneficios resultantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Valores de alta calidad moral. Y el creyente, hermanos, el creyente debiera dejar de participar de esos chistes groseros. El creyente debería dejar de compartir esos memes y chistes groseros, ¿verdad? Algunos disfrazados ahí, porque, por ejemplo, he visto, por ejemplo, hay un payasito por ahí que dice chistecitos, que dice que es cristiano, pero es lo mismo, hermanos. Es como disfrazar nada más las cosas, ¿verdad? Es más, hasta los creyentes. Allá en el seminario decían una palabra. Un día un pastor llegó y dijo, ya no digas esa palabra, mejor di la grosería. Es lo mismo. Porque sí, a veces estamos tan acostumbrados que mejor disfrazamos las cosas y las decimos de otra manera. Pero, hermanos, como nuevas criaturas, debemos reflejar lo que somos. En Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, dice el versículo 16. La palabra, lean conmigo este pasaje, hermanos. 3:16, por favor. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice aquí, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esta es una afirmación y un mandamiento al mismo tiempo. More en abundancia en vosotros la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Pero para que esa palabra de Dios habite en nosotros, hermanos, y después se refleje a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, necesitamos primero, hermanos, asimilarla. Necesitamos primero estudiarla, entenderla, comprenderla y permitir que sea la palabra de Dios que controle no la naturaleza antigua y pecaminosa de la que estamos viciados, sino de esa nueva naturaleza, hermanos, sino el control de la palabra de Dios en nosotros. Y solamente, hermanos, va a suceder eso cuando esa palabra de Dios more en nosotros, habite en ti. Pero no puede habitar si no prestamos atención a la palabra de Dios. Si no nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe y dice
desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Es la palabra de Dios, hermanos, la que va a hacer que nosotros alcancemos la madurez espiritual necesaria. Y fíjese lo que dice aquí el texto. Sigue diciendo ahí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No podemos exhortar correctamente, ni podemos enseñarnos unos a otros correctamente con sabiduría, porque no tenemos, hermanos, la palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos aconsejar? ¿Cómo podemos, hermanos, restaurar, ayudar, animar a alguien si la palabra de Dios no está en nosotros? ¿Qué valores transmitimos a nuestros hijos, hermanos? Si no es de la palabra de Dios que nos estamos alimentando, pues estamos transmitiendo los valores del mundo, la filosofía de este mundo. Lo que necesitamos es la palabra de Dios en nosotros. Y luego dice ahí, cantando unos a otros, y vemos una transformación. Dice ahí en toda, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vemos una persona completamente transformada y renovada por el poder de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Vaya al Salmo 19, por favor. Salmo 19. Dice la palabra de Dios en ese Salmo, versículo 7. La ley de Jehová. Dice, ¿qué hace? Que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Transforma a la persona. Nos hace nuevas personas. Nos hace nuevas criaturas. La palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo, el testimonio de Jehová. Es otra forma en la que podemos nosotros llamar a la palabra de Dios. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová es lo mismo. Dice, es fiel, tan fiel que hace sabio al sencillo. Y cuando en la Biblia se refiere a una persona sencilla, se refiere, hermanos, a aquella persona más simple, inocente, que no tiene aparentemente malicia en su persona, pero lo hace, dice la Escritura, sabio. No es inteligencia, es sabiduría. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová es otra manera en que llamamos a la palabra de Dios también. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Traen alegría, traen gozo, traen paz al corazón, hermanos. Y algunos necesitamos más la palabra de Dios que otros, ¿verdad? Dice ahí el precepto, que es lo mismo que la palabra. El precepto de Jehová es puro, que alumbra, da sabiduría, da entendimiento. Hermanos, ahora nosotros podemos tener valores distintos a los que teníamos antes. Así que déjese de sus chistecitos, de sus palabras en doble sentido, de sus maldiciones que acostumbra a decir, palabrotas, ¿verdad? Aunque aquí no las dicen. Y de sus hábitos que tienen ocultos. Tenemos que deshacernos de todo ello. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando ya por gusto, porque sabemos los mandamientos, sabemos la palabra de Dios, sabemos lo que costó nuestra salvación, la sangre de Cristo, y cuando no queremos cambiar y cuando no queremos dejar eso, hermanos, es su gusto. Y cuando es por gusto, pues no hay nada que hacer. Dice Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Ahora el hombre, hermanos. Vaya a Efesios 2. Efesios 2. Puede vivir. El hombre puede vivir una vida nueva. Puede vivir siendo una criatura nueva. Efesios 2. Lo tienen, hermanos. Versículos 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios, hermano, nos dio vida, y esa esperanza vino como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Tú y yo estábamos muertos, y bien muertos, hermanos, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos antes, hermanos. Y antes tú andabas detrás de tu amo, porque vosotros sois de vuestro padre, el diablo, siguiendo la corriente de este mundo, dice la Escritura. Pero ahora ya no, hermanos. Por lo tanto, ya no practicamos esos hábitos, esas costumbres. Nos hemos quitado esa pecaminosidad de nosotros, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo, antes de Cristo. Hermano, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque solamente así podremos salir de todos nuestros problemas. Solamente así podemos ser transformados y cambiados, pero no se puede si la palabra de Dios no mora en nosotros. Anduvimos en otro tiempo, dice aquí en el versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero eso era, hermanos, el tiempo pasado. Ahora ya no. Ahora, hermanos, tú y yo podemos vivir una vida nueva, una vida en Cristo. Lean, por favor, versículo 4 y versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, qué rico en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Aún estando muertos, dice el versículo 1, en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida, hermanos. Te ha dado vida. Ese es el resultado, hermanos. Ese es uno de los beneficios resultantes de la resurrección de Cristo. Tenemos vida, hermanos, ahora. De estar muertos hemos pasado a la vida. De estar muertos, Juan 5:24. De estar muertos a estar vivos. Sencillamente eso debería ser suficiente, hermanos, para vivir como una nueva criatura. Para vivir como una nueva criatura. Ahora, estos beneficios, hermanos, resultados de la muerte y resurrección, ¿cómo los obtenemos? ¿Cómo puedo yo obtener este beneficio? Bien sencillo, vaya a Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Ahorita lo leemos, hermanos. Ahí manténgase. Nuestro texto dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo obtenemos ese beneficio, hermano, resultado de la muerte
y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo es la clave, hermanos. Mire, estar en Cristo. Pedro, en su carta, Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Ahí está la clave. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a someternos a Dios. Queremos el perdón de nuestros pecados. Queremos entrar al cielo, pero no queremos someternos a la autoridad de Dios. No queremos someternos a la autoridad de su palabra. Escuchamos, ¿verdad?, su palabra y decimos, sí, está muy bien, pero no. Pero Santiago dice, sométete. Someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero nosotros no estamos dispuestos a someternos, hermanos. Y por eso no podemos acabar con el pecado. Por eso nuestra naturaleza pecaminosa nos domina. Y seguimos practicando esos hábitos y esas costumbres. Y seguimos hablando con esas palabras y pensando con los mismos pensamientos que antes teníamos sin Cristo en nuestras vidas. Pero cuando te sometes, hermanos, dice, resistid al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Es decir, tú puedes. Porque Pablo decía, todo lo puedo, pero no en sus fuerzas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, pero para eso necesitas someterte a Él. Necesitas someterte a Cristo. Por eso dice aquí nuestro texto, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo obtengo este beneficio? Estando en Cristo. Pero ¿cómo lo puedo obtener? Romanos, ahora sí lean el pasaje, hermanos, versículo 9 y versículo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios resucitó de tus muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree la justicia, pero con la boca se confiesa la salvación. Que si confesares con tu boca. Confesar, hermanos, con nuestros labios, con nuestra boca, no es solamente mencionarlo, sino es reconocerlo, es aceptarlo. Eso es. Pero para poder dejar que Cristo entre y yo apropiarme de ese beneficio, necesito hacer mi yo a un lado, mi persona a un lado. Y entonces Cristo ocupará ese lugar. En San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas, hermanos, solamente son necesarias. Primero, arrepentimiento. Y segundo, reconocimiento. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y eso lo crees en tu corazón, serás salvo. Pero necesitamos dos cosas, arrepentimiento y reconocimiento. Y entonces es cuando estos beneficios, hermanos, de ser transformados en una nueva criatura, vienen y los podemos obtener en nuestras vidas. Pero fíjese también, en Primera de Juan, vaya ahí por favor, Primera de Juan, estamos ya finalizando. Primera de Juan, capítulo 1. Si lo tiene, por favor, ayúdeme leyendo también el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es solamente aceptar a Jesucristo como mi Salvador, reconociéndolo, hermanos, con mis labios.
y con arrepentimiento en el corazón, sino que se necesita una relación permanente de comunión personal con nuestro Señor. Por eso dice ahí en el versículo, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, tú y yo podemos tener comunión. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ahí está, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Entre más comunión tenemos con Cristo, hermanos, más nos vamos limpiando, nos vamos separando del pecado, nos vamos deshaciendo de esos malos hábitos pecaminosos que estorban en nuestra relación personal con Él. Pero es necesario perseverar, mantenerse firme, mantenerse constante, hermanos, en esa comunión íntima y personal. No se puede solamente hoy, ¿verdad? Me consagro a Dios, pero mañana me olvido. O hoy, ¿verdad? Dedico el día a Dios, pero durante toda la semana me olvido de Él y me desapego de su palabra, de la oración, de mi Dios. No se puede así, hermanos. Necesitamos estar en continua comunión con Dios. De otra manera, hermanos, con razón, no somos transformados. No somos nuevas criaturas. Y por eso, a veces tus familiares te dicen, y eso que eres creyente, ¿verdad? Y te critican porque te ven tu personalidad, te ven tu carácter, te ven tus hábitos. Y tú los quieres traer a la iglesia. ¿Y qué te dicen? Te dicen que no. ¿Por qué? Porque te miran a ti. Necesitas primero tener a Cristo en tu corazón. Segundo, mantener una comunión personal con Cristo. Una relación permanente con Cristo. Y en Romanos 10:13. Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Lo tienen? Denle lectura, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, hermanos, cualquier persona puede tener este beneficio. Cualquiera. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que esté dispuesto, que quiera, dice, será salvo. Será salvo. Pero, hermanos, la decisión es de cada persona. La decisión es de cada uno de nosotros. Y tú decides si quieres aprovechar la oportunidad de ser una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Tú decides si quieres aprovechar la oportunidad de tener el beneficio resultante de la resurrección de Jesucristo, o quedarte tal como estás. Quedarte como estás. Solamente tienes que recordar una cosa, una sola cosa. Que si no eres una nueva criatura en Cristo, no entrarás al reino de los cielos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos ha separado de Dios. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Vive como una nueva criatura en Cristo. Ese es el resultado, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo nuevo, una criatura nueva en Cristo. Si no estás viviendo como una nueva criatura, entonces examina tu corazón. ¿Realmente le permitiste entrar a tu vida? ¿Realmente tú puedes decir que eres salvo, pero en realidad Cristo mora en ti? ¿La palabra de Cristo mora en ti? A lo mejor solamente necesitas comunión con Él. Eso es lo único que te hace falta a lo mejor. Pero hoy es un buen día, hermanos, para tomar decisiones y cambiar y consagrar nuestras vidas a Él.